mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Ahora mismo nos viene un tsunami de cambios. Si no cambias, te quedarás fuera. Y aquellos que sean capaces de protagonizarlo, de ser agentes activos de ese futuro, lo van a pasar muy bien. Por más que enseñes el futuro, nosotros lo que queremos, el objetivo de la escuela es enseñar a la gente a fabricar su futuro. Entonces hay que tener esa capacidad de autovalorarse, de formarse, de capacitarse para estar preparado para todo lo que venga. Tenemos que enseñarles a crear, tenemos que enseñarles a compartir, a liderar, tenemos que enseñarles a hacer cosas que nadie ha hecho. Es buscar esta alternativa a todo aquello que se ha hecho. Con la autocrítica y con la crítica acabas teniendo una visión de aquello que podría ser la mejor escuela que se podría poner en marcha. La cocina es tradición, la cocina es origen, la cocina es identidad. El mundo de la gastronomía es una forma de vivir que exige pasión. La cocina es sentimiento puro. Crear, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre es aportar, es sumar. Y además dejas tu firma y trasciende. Nuestro foco está en eso, ¿no? En la innovación y en la creatividad. La creatividad es un vehículo para la cocina que nos lleva a poder imaginar, a poder percibir y sobre todo a poder dar, regalar una sensación o un grupo de sensaciones a una persona. Y por lo tanto, en sí, lo que vamos a hacer es emocionar a la gente. Esa es la base de la metodología. Hay que hacer vivir a la gente todo aquello que se aprende y vivirlo desde la emoción. La metodología se basa en focalizarlo todo en el alumno y sacarte de tu zona de confort para que veas cuál es tu potencial y hasta dónde puedes llegar. Cuando das una clase, cuando haces conferencias, lo más importante para mí es primero que ver a la gente, ver a los alumnos de dónde son, de dónde vienen, qué quieren. Lo más importante para mí es que son gente abierta a nuevas experiencias, abierta a nuevos horizontes, a nuevas formas de pensar y sobre todo abierta a querer interpretar la actualidad culinaria vanguardista del mundo. Barcelona yo creo que es esa ciudad que mezcla culturas, que mezcla vivencias y sobre todo que mezcla pasiones. Cooking Tomorrow es estar preparado para todo aquello que va a pasar en el futuro y que todavía no conocemos, ¿no? Vinculado al mundo de la gastronomía, de la restauración, el mundo culinario. Son la gente que fabrica el futuro, ¿no? Que crea, que innova, que hace cosas que nadie ha hecho. Y tener esa capacidad de identificar lo que va a suceder para anticiparte y prepararte para lo que va a venir. Si te apetece vivir la mejor experiencia educativa de tu vida, ven.